Hola, 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 hola por ahí. Aquí andamos haciendo ejercicio, está lloviznando. Me parece que no me voy a alejar mucho de la casita porque está lloviznando, estoy caminando, está lloviznando. ¿Cómo está la comunidad que me sigue por ahí? Mi comunidad hermosa, mi comunidad de cubanos, de venezolanos, de nicaragüenses, por aquí por Facebook, mucha comunidad cubana. Aquí, viendo un poco lo que está sucediendo. Hoy comienza la mesa de transición en Venezuela. Toda la gente que me sigue por aquí, que también pertenece a la comunidad venezolana. Hoy comienza la mesa de negociación para la transición en Venezuela, donde se sientan todos los partidos políticos, la oposición y también representantes de la dictadura, porque bueno, esa es la democracia. Entonces, eso por aquí, nuestra Cubita bella y hermosa, viendo que la dictadura cubana, ayer en representación, el ministro, el gordo que se llama Marano, bueno, ese gordo, Marano, Mariano, no sé, ese tipo, ayer propuso otras nuevas medidas de apertura a la economía capitalista. Caballeros, nueva apertura a la economía capitalista. Me parece estar oyendo un discurso de Fidel Castro, que yo era una niña, realmente no podía interiorizar, pero que ahora los miro y veo cuando Fidel empezó a privatizar la economía cubana. Texaco, para afuera. Electricidad, para afuera. Todo para afuera. No quería nada que fuera capitalista. Bueno, eso es lo que decía Fidel Castro. En aquellos discursos donde yo, oyéndolo ahora, veo, Fidel Castro dijo que un cubano podría vivir con 100 pesos o con menos. Y resulta que ahora un cubano tú le mandas $50, que son como yo que sé, no sé cuánto es ese dinero en Cuba ya, he perdido la cuenta. Es un montón de plata en dinero cubano, desvalorizado, y no alcanza. Entonces, qué tristeza ver esos discursos de esperanza que se le daba al pueblo cubano en aquella época, y hoy ver como una asamblea que no disiente, está de acuerdo en todo, donde no hay separación de poderes, donde el poder jurídico, el poder, la economía, todo está subvencionado por el Estado. Entonces usted ve una asamblea proponiendo una economía capitalista que hace 62 años Fidel Castro eliminó con tremendo orgullo, y nuestros abuelos, nuestros padres, los que siguieron la caravana hasta La Habana de los barbudos, que son esa población anciana hoy que está padeciendo en las calles de penuria, aplaudían. Nuestros padres, nuestros abuelos aplaudieron a los barbudos esos que llegaron proponiendo un gobierno de transición. Después no hubo gobierno de transición, se acabó, tumbaron todo lo que era capitalista y se instalaron en el poder, hicieron alianza con Rusia y se instalaron en el poder. Hoy en día vemos una degradación total de los principios que tanto ellos defendían, y ver una asamblea cubana, un parlamento, aprobar la apertura capitalista privada y saber creer cómo se burlan de la sustancia gris del cubano, da tristeza. Da tristeza porque la gente cree que el cubano es bobo, que el cubano no piensa, que el cubano de a pie ya le escucha todo lo que ellos ponen en los discursos, eso, en las televisoras esa adoctrinada para adoctrinar, viste, carnero.
Pero ya el pueblo cubano no es carnero. Usted ve a esa gente que están ahí en la asamblea, si le dan un chasecito vienen para acá. ¿Entiende? Así es de real ya el cubano. Entonces, lo que estamos viendo es cómo se dividen el pastel, cómo están haciendo todo legal para dividirse el pastel. No nos engañemos, detrás de todas esas aprobaciones de medidas de privatizar la economía cubana, ahora es clínicas, ya autorizaron las últimas medidas, clínicas, tierra, no sé qué. Mire, yo en lo personal he vivido lo de la tierra, porque yo tengo un hermano que tuvo un usufructo gratuito por muchos años, y porque él no sé cómo decirlo, no hizo un manejo adecuado con lo que él había creado, crió las vacas, pero después no las puedes vender a nadie, es del Estado. Multa por encima de todo lo que eso valía. ¿Cuál es el final? Que el Estado es el que te administra lo que tú luchas con sacrificio, nada es tuyo. Entonces, le están proponiendo a la gente su fruto de tierra por contrato por muchos años. ¿Qué cubano de a pie puede hacer un contrato por muchos años de tierra que no sea lo mismo testaferro de la dictadura cubana? A veces a mí me indigna que esa gentuza que está en el Parlamento cubano, junto con todos los que están sentados frente a los barrigones, duden de la inteligencia del cubano que estamos fuera, incluso de muchos cubanos que están dentro, que son personas preparadas y que saben pensar por sí mismos y que se dan cuenta de lo que está pasando realmente. Ahora legalizar clínicas, legalizar farmacias y hacer privada la salud pública, yo no sé, eso y esos medicamentos, la instrumentación, la preparación de esas personas, de ese personal, ¿dónde va a ser? ¿Qué va a hacer? Bueno, lo único que ellos están demostrando con esto es que ya lo que queda de Cuba se lo están repartiendo. Se lo están repartiendo por pedazos. ¿Usted cree que mi mamá puede tener una farmacia, un poco de tierra con contrato ilimitado, un hotel de esos de los de Meliá que se fue, de las corporaciones que se fueran de Cuba? No. Esos son los testaferros, los hijos, los sobrinos, los nietos, los familiares, los amigos, que son los que van a manejar ese capital que pertenece al régimen cubano, porque todos sus hijos están acá, allá y acullá. Esos son los inversores que van para Cuba. No crea que son gente tan de a pie como uno. Y esa Cuba se va a transformar en una Rusia 2.0. ¿Qué pasó con la Unión Soviética? La Unión Soviética se cae el campo socialista y había un poco de rusos que tenían mucha plata y que eran los mismos del gobierno, como está pasando en Cuba. Esa gente son los que invierten y se quedan con el país. ¿Entiendes? Una tecnocracia burguesa. Eso es lo que va a pasar en Cuba. Que Cuba se va a convertir en tecnócratas burgueses de la misma dictadura que se han repartir a todo el país. Y el pueblo aquí no cuenta nada. Fíjese que el otro día yo estaba viendo una noticia donde se le decía a los primeros que tienen que pagarle a los jubilados en los lugares donde ellos vivan el salario. Cuando usted oye una noticia como esta, ¿qué usted piensa? Ay, que el Estado ya se está despojando de esas personas que son nuestros abuelos, nuestros padres, que fueron los que lo apoyaron a ellos, en tumbar a Batista y en la transición esa para una dictadura eterna, y ahora están olvidados y abandonados. Las pymes de los lugares que les pague Yo puse un video acá de una mujer ahí, que es la que tiene que ver con eso. Que las MIPYMES de los lugares le pague a las personas mayores. O sea, que el sistema de seguridad social de Cuba ya no funciona para personas esas que están abandonadas. Que ayer vi un video de una persona muerta, como un esqueleto, en la orilla de una acera. Otra persona, otro video, una señora en el hueso, en su casa, persona de la tercera edad. Ya esa persona la tienen abandonada. Y esta gente, hijo de su gran madre, diciendo que van a legalizar clínicas, que ya Cuba pueda abrirse a clínicas privadas, a farmacias privadas, a usufructos gratuitos sin límite de arriendo.
Mire, y a invertir en toda esa infraestructura de hoteles que están vacíos. Yo le digo a usted que uno se indigna y una falta de respeto a la inteligencia humana. Ver a estos hijos de su gran P repartiéndose lo que queda de Cuba, que es estatal, para ellos. Los hospitales esos que se están cayendo, va a venir un tipo que es un médico, que es familiar de no sé qué, que se ha llevado, que tiene un poco de dinero de Cuba y va a invertir en un hospital de eso, en el Calixto García, en el otro, en el Fajardo, yo qué sé. ¿Entiende? Y va a ser el dueño de ese hospital y lo va a hacer privado. Bueno, aunque yo le digo a usted que yo a veces pienso y oigo lo que están diciendo, no le veo ni pie ni cabeza. Porque si ellos dicen que hay un bloqueo, ¿cómo va a entrar todo ese equipamiento para hacer una clínica, para hacer un hospital, para crear la mano de obra, qué sé yo, los médicos, los enfermeros, los técnicos, lo que lleva eso? No, yo qué sé, los equipos de rayo X, los equipos de ultrasonido, ¿de dónde? Si la tecnología médica cubana está tan atrasada que algunos médicos que yo conozco han ido a cumplir misiones por ahí y cuando llegan a los países, están perdidos, caballeros, perdidos en la tecnología. No estamos desconfiando del conocimiento médico de ningún médico cubano, de los que, no digo la generación ahora, pero en mi generación hubieron muchos buenos médicos. Y esos médicos han llegado a algunos países y la tecnología está tan avanzada que tienes que volver a, ¿cómo se llama? Como que volver, ¿no? A actualizarte con el mundo como va de acelerado. Es complicado. Nuestros galenos han sido, yo el otro día Marco Rubio bajó una sanción al ministro de Salud Pública. Yo dejé un video de una doctora ahí dando su testimonio, que ella estaba en Venezuela y lo que ella pasó para poderse ir de Cuba. Porque el médico como que es una mercancía que la dictadura tiene para ganar dinero. Los médicos ellos como que lo crean, Lo crean y dicen, ya te graduaste, te mando para un país de eso, todo lo que ganes es mío, a ti te doy una miseria, te retengo tu salario en Cuba, que a mí no me digan los médicos que no es así. Te retengo tu salario en Cuba y entonces llegan a los países, les quitan el pasaporte, la gente van en la brigada médica, van un poco de jedo de eso, te quitan el pasaporte, no te puedes casar con ningún nacional del país que vas, no puedes tener esto, no puedes tener lo otro, es así. Entonces yo estoy muy de acuerdo con la sanción que Marco Rubio le bajó al Ministerio de Salud Pública y a las brigadas médicas. El médico que vaya a un país, que el país le pague lo que gana el médico cubano, que le haga una rivalidad, que son muy capaces los médicos cubanos. Y yo estuve en Uruguay. Y yo vi en Uruguay, como Uruguay después no quería, cuando el COVID dijeron que los médicos que estaban viviendo allí podían trabajar en Uruguay. ¿Desde cuándo? Son médicos preparados, los médicos cubanos, qué sé yo. Pero Uruguay, el gobierno que había, le pedía la rivalidad, porque es así, tiene que rivalidarte. Entonces en Brasil, cuando cae Lula, que empieza Bolsonaro, los médicos que estaban, ¿qué hizo Bolsonaro? Mira, Brigada Médica Cubana cero, los médicos, los rivalidos, y yo les pago aquí a los médicos cubanos, aquí en Brasil, lo que ellos se ganen. ¿Qué hizo el gobierno cubano? Se llevó la Brigada Médica de Brasil. Y así hace con todos los países que quieren pagarle dignamente al médico cubano. Porque son unos traficantes. Esta gente son traficantes de los médicos, de nuestros médicos. Los tienen como mercancía. Y a mí, el que sea médico por ahí, que no me diga que no. Que no me diga que no. Entonces estoy de acuerdo con las sanciones que Marco Rubio. El médico, como está necesitado en Cuba, ¿qué hace? Sale para adquirir alguna cosita para mejorar su economía, qué sé yo. Pero se arriesgan. Hay dos médicos cubanos que los mandaron por allá, por Medio Oriente, por allá. Los médicos no aparecen. Están desaparecidos. El gobierno cubano no le dice a la familia ni qué ha pasado con los médicos. Los secuestraron, porque esa gente que son así secuestran los médicos, las pandillas. Los secuestraron y los médicos o están fallecidos, pero el Ministerio de Salud Pública no le dice a los familiares del médico qué ha pasado con esos dos señores. Entonces estoy muy de acuerdo que sancionen a la brigada esta esclava de los médicos cubanos. El país que quiera médicos cubanos, que los contrate, que les paguen un salario digno, que los legalice en sus países y que les rivalide su título a los médicos. Eso sí yo quiero que pase con los médicos cubanos, pero no que venga una dictadura criminal, los cambie por dinero. Entonces, según los datos oficiales,
más de 7 millones de dólares coge el régimen cubano anualmente por cuenta de los médicos cubanos. ¿Qué hace con ese dinero si los hospitales se están cayendo? La salud pública en Cuba no existe. No existe la salud. La gente tiene que llevar de todo si te ingresa a un hospital. La atención, los médicos no saben cómo trabajar en Cuba porque no tienen con qué. Los medicamentos en la farmacia no hay. Entonces, ¿ese dinero para qué? Yo quiero que me digan para qué son los 7 millones de dólares que ellos adquieren por cuestión de vender los médicos a otros países. Porque nada es de que sí, de que hay solidaridad. Mentira. Mentira. Y Cuba tiene clínicas en Kuwait, tiene clínicas en México, tiene un contrato de unas clínicas en México importantes que se llaman Neuro no sé qué. Y son un contrato que tiene. México le paga a Cuba no sé cuántos millones de pesos por los médicos cubanos. ¿Y Cuba qué hace con ese dinero? Menos atender la salud del pueblo, cualquier cosa. Ese dinero, a través de una triangulación, pasa a Gaesa. Por eso Gaesa es el que tiene todo el dinero de Cuba. Porque el dinero de los médicos va a Gaesa. Gaesa controla el 70% del dinero de la economía cubana. Para que usted que me sigue por ahí sepa. ¿Entiende? Y no crea todo lo que están diciendo mucha gente de Cuba que me sigue por aquí por mi Facebook, que hace días que no nos conectamos porque es verdad que uno vive con mucho trabajo, mucho problema en Cuba, la familia. El gobierno nos ha dado la tarea de mantener a nuestra familia de todo lo que le hace falta y eso lleva atención y lleva cosas. Y a veces no nos podemos conectar por aquí. Pero yo le digo lo que está pasando realmente. Y aquí Estados Unidos, hoy hay una mesa de negociación en Venezuela, la oposición y el chavismo, y todo el mundo. Ya empieza la transición en Venezuela, el gobierno del presidente Trump y Marco Rubio. Pero ¿y Cuba qué? No sé qué van a hacer con Cuba. Las sanciones están están muy bien, las sanciones y todo. Y a mí, dígame mala cubana, dígame qué sé yo, pero todos sabemos cómo son las guerras hoy en día. Hoy nadie le mete bombazo a toda una población. Van a la Plaza de la Revolución o a donde vive el Canel y el otro, y le hacen una extracción quirúrgica, como a Maduro. Que allí no falleció ningún venezolano. Entonces, en Cuba pueden hacer lo mismo. No sé lo que pasa, están yendo mucho los demócratas a Cuba, hay mucha oposición demócrata aquí en el Congreso, en el Senado, contra las medidas de contra lo que quiere hacer Marco Rubio, el presidente Trump con Cuba. Vienen las elecciones de midterm en noviembre. El voto de nosotros los cubanos, los latinos, es muy importante. Entonces, por ahí va la cosa. Yo pienso que lo de Irán ha sido complejo. Entonces, una cosa que yo creo es que tiene que haber una solución con lo de Cuba, antes de noviembre. Hay muchos analistas que piensan que va a ser después de noviembre, porque con lo de Cuba se le puede crear una opinión negativa al presidente en cuanto a la manera de hacer las cosas. Porque quién sabe, y la extracción quirúrgica que vayan a hacer en Cuba no resulte como Maduro, ¿ves? Y los problemas sean un poquito más complejos y entonces dicen los analistas que a lo mejor el presidente no quiere hacer eso antes de noviembre y que sería después de noviembre, pero que lo que Cuba va. Que uno de los resultados que quiere tener este gobierno republicano es liberar las dictaduras de América Latina, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Venezuela comienza hoy, día primero, la fase de transición ya para las elecciones. Van a crear la asamblea legítima. Hoy empiezan las conversaciones entre las dos asambleas, la que está y la del 2015, y por ahí va la cosa. Y entonces, bueno, Nicaragua no sé cómo va a ser, porque dijo el dictador ese de Nicaragua que en Nicaragua no va a haber elecciones. Lo dijo el otro día así. Entonces no sé qué va a hacer Estados Unidos, qué pasa con Nicaragua, que por eso los cubanos se preguntan, ¿por qué en Nicaragua hay comida? ¿Por qué en Nicaragua hay almacenes? ¿Por qué en Nicaragua hay Walmart? ¿Por qué en Nicaragua hay lo que es una dictadura y hay lo que en Cuba no hay? ¿Qué sucede con Nicaragua? Que hay un libre comercio con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los países centroamericanos, usted tiene una chapa nicaragüense, una cédula, y usted puede viajar Nicaragua, Honduras, Guatemala, y está legal. Entonces, ¿qué sucede? Que esos tres países pertenecen al mercado libre con Estados Unidos, tienen mercado libre. Los tres países centroamericanos, eso. Y El Salvador también, creo. Entonces, no pueden quitar a Nicaragua y no quitar a Honduras y a Guatemala.
Esos son los análisis geopolíticos que a veces la gente no nos explicamos de ciertas cosas, porque yo decía, ¿por qué Nicaragua, ahora mismo en Nicaragua está la cadena, la pusieron hace poco, la cadena de comidas rápidas? McDonald's no, la otra cadena de comidas rápidas está en Nicaragua ya, es americana. Entonces, ¿qué sucede? Que hay libre comercio. Entonces tendrían que ver como geopolíticamente, porque eso es un convenio de los países centroamericanos con Estados Unidos, no solo Nicaragua. Y Nicaragua se beneficia, entonces es complicado lo de Nicaragua. Y el hombre dijo que no hay más elecciones y tiene preso a María Santísima, a toda la oposición, a todos los curas, a los pastores, la iglesia, las ONG, arrasado el sandinista. Y entonces, bueno, por ahí va la cosa. Ese es sandinista, ese es resultado de las políticas de Fidel Castro cuando América del Sur, América Latina, tiene que agradecer a Fidel Castro la desestabilización y la creación de todos los frentes esos que acabaron con sus países, el Sendero Luminoso en Perú, Sandinista Liberación Nacional en Nicaragua, el M-19 en Colombia, la FARC de Colombia, El Salvador, lo del Salvador, todo eso fue creado por Fidel Castro. Cuando la Unión Soviética se separa del campo socialista, empieza a apoyar a Fidel Castro financieramente para apoyar toda esta organización de izquierda en Sudamérica y desestabilizar a América Latina. Y entonces en Cuba se entrenaban todas estas pandillas. En Cuba se han entrenado todas estas pandillas. Siempre. Lo que en Cuba nosotros nunca tuvimos comunicación, no sabíamos nada ni en el mundo en que vivíamos, y una manera de usted controlar a un pueblo es desinformándolo. La desinformación es la base del control humano. Y entonces nosotros, los que tenemos una edad ya, sabemos que nunca nos informaron de nada. En Cuba nunca hubo prensa pública, nunca hubo paparazzi, nunca hubo una revista pública, todo era desde el Estado. Y entonces mucha gente no sabe, no sabíamos muchas cosas que estaban pasando en el mundo. Sabíamos lo que nos decían. Lo único que muchos decíamos, coño, si en el noticiero dice que la cosecha de papa fue millonaria porque no hay papa. Así decíamos. Mentira, porque todo es mentira, porque todo, lo primero que tú tienes que hacer es negarle la información al ser humano. Y así lo tienes esclavo. Y entonces siempre nos han tenido esclavos. Ahora es que el cubano, ¿por qué hay manifestaciones? ¿Por qué hay otra manera de expresarse? Porque la gente ya no está tan controlada. Cualquiera tiene un teléfono, cualquiera tiene acceso a YouTube, a Facebook, a esta directa que yo hago, a la que hacen los otros tipos de influencers. Y entonces la gente se informa y sabe lo que está pasando en el mundo. Pero una manera de tenernos esclavos fue eso. Entonces cuando uno vive aquí en libertad, mira para atrás y dice, ¿qué hubiera sido de nuestro país si hubiera habido una prensa libre? ¿Entiendes? Nunca hubo una prensa libre, todo es manipulado. Miren los noticieros, lo mismo de ahora. Todo se lo manipulan. Y entonces, por ahí va la cosa. Bueno, caballero, nos conectamos un poquito por aquí. Yo les paso el video ahí en Facebook para que la gente vea de qué se trató hoy el live. Está lloviendo aquí, yo salí a hacer ejercicio porque he trabajado mucho en la semana y uno se cansa, necesita hacer ejercicio. Entonces salí a hacer ejercicio, me he agarrado el agua, hice un live en TikTok, hice un live en Facebook ahora para que la gente bonita que me sigue de Cuba me vea, todas mis amistades, que bueno, estés de acuerdo con mi opinión o mi opinión o no, eres mi amigo, no importa el partido en que estemos, los partidos no definen los sentimientos. Entonces mucha gente está dentro de Cuba, no tiene la información que uno tiene fuera y a lo mejor el tipo de información que yo recibo me hace pensar diferente. Y es la situación por la que ya mucha gente ni me opina, ni me sigue, ni nada, pero no pasa nada. Yo estuve en Cuba y yo también sé cómo se piensa cuando uno está allá y también la gente no opina porque es terrible, es riesgoso, les revisa las redes sociales a muchos, Texas se dedica dentro de sus cosas a eso también. Y bueno, yo hay familiares que he tenido que veo que no me siguen tampoco, eso no importa. No tiene que ver una cosa con otra, yo soy una gente de mente abierta, una gente de pensamiento libre y no juzgo a nadie por esas cosas que considero que son tan insignificantes.
ante la lucha que estamos llevando, que es informarle a la gente, que la gente sepa, darle una claridad de por qué de las cosas y comparar las cosas. Hoy este live fue comparando lo que Fidel Castro hizo en el 69, que quitó todo lo privado, y ahora una asamblea que está apoyando todo privado y la repartición de Cuba por pedazos. Ese, en síntesis, fue lo del live de hoy, para que ustedes más o menos analicen, igual que yo, qué hicieron y qué quieren hacer ahora. Lo que desbarataron, ahora lo quieren armar. ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Con qué? Entonces, era la pregunta que nos hacemos todos. Bueno, chao, los veo, los quiero y seguimos comunicados por aquí, por las redes sociales. Un abrazo para todo el mundo que me sigue por ahí.